Día a día va saliendo toda la verdad. Hay infinidad de secretos que todavía no han salido. Pero curioso es que muchas cosas de las que yo he dicho que hace tiempo parecían fantásticas, no, fan- ya verás cómo van saliendo. Y que ya se han experimentado. Y que ya lo saben. Pero claro, ¿cuál es el problema? Primero, muchos intereses creados. Como a lo largo de toda la historia se han fundado múltiples organizaciones basándose en mentiras, en burradas, en falsedad, hoy en día tirar de la manta, como comúnmente se dice, y dejar al descubierto un montón de organizaciones que se han inflado de dinero a base de falsedad y mentira y fraude y sobre todo asesinatos en masa. ¿Cómo quitar eso? Tienen que intervenir Dios. Porque si millones de personas involucradas, muchos, incluso reyes y grandes banqueros, están incluidos ahí, a ver, el dicho español es ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues con la ayuda de Dios, yo. Muchas veces he hablado, y lo seguiré hablando hasta que se realice, de que hay secretos que ya se han sacado ya. Gigantes dentro de rocas. Nefelín, para que el diluvio no los aguara. Los padres, los demonios, con sus cuerpos materializados, metieron a los gigantes. No a todos, no dio tiempo. Porque Dios avisó solo a Noé del diluvio que iba a venir una semana antes. Solo a él. Pero los demonios no lo sabían. Y les pilló de sorpresa cuando empezó a llover. Esperaban durante 100 años, que empezó a construir el arca, que viniera el diluvio. Sabían que iba a venir. Pero ¿cuándo? Y como pasaron 100 años, bueno, puede pasar otros 100 y llegó al punto. Y metieron gigantes rápidamente. Fue rápido. Hacer roca artificial y meter gigantes. Y meter dinosaurios. Y meter sus propios cuerpos. Y meter mujeres. Las mujeres de los demonios transferidas del futuro. Millones de ellas. En toda la Tierra. Había mujeres y gigantes en toda la Tierra cuando vino el diluvio en todo el planeta. Sí, sí. ¿Y cómo llegaron allí? Eso es otro tema. Pero ahora voy a hablar de algo que ya va saliendo también. Bien, la tecnología de teletransportación. ¿Qué significa? Pasar personas y cosas a otro tiempo. Parece cosas de Julio Verne, ¿no? De fantasía. Son realidades. Y yo lo he dicho muchas veces, muchas veces. Y bueno, eso. Ya en el experimento Filadelfia, el gobierno norteamericano, en el año 1143, en Filadelfia, se hizo una teletransportación. Y no de personas, de un destructor lleno de marines. Al futuro, al pasado. Desgraciadamente fue un experimento primario, lo cual, como en todas las cosas, necesitaba perfeccionar. Pero fue un fracaso, entre comillas, en parte. No tenían todos los medios técnicos. Hicieron un experimento con la mira de hacer invisible a los radares un destructor para la invasión de Normandía, liberar a Alemania del Tercer Reich. Y lo lograron. Pero fue un experimento incierto saber qué va a pasar. Y pasó lo que pasó, que fue en parte un desastre, en parte un éxito. ¿Por qué? Porque sí se consiguió la meta, se esfumó el destructor con la marina y fue a parar a otro puerto, a Norfolk, 100 kilómetros más arriba de Filadelfia. De regreso de nuevo, y los marines desaparecieron al pasado y al futuro. Y otros al centro de la Tierra. Y naturalmente, algunos marines, debido al movimiento, claro, ellos cuando vieron que empezó la vibración, entonces se movían de un sitio para otro y ese efecto se hubieran quedado quietos y al regreso al Filadelfia se hubieran estado donde estaban. Pero se movían, es lógico, el miedo. Y quedaron impresos en el barco, o sea, parte hierro, parte personas. Un desastre, entre comillas. Luego el gobierno norteamericano, los servicios secretos, los científicos, han ido en silencio, como hacen todo en alto secreto, experimentando, 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 hasta lograr un éxito. Un éxito. Pero todavía se sigue experimentando, ¿no? Todavía a la perfección.
como en todo. Y pasar personas al pasado, al futuro, al planeta Marte, incluso a la Luna. Bueno, y decir eso en público no quieren atreverse porque, vamos a poner ejemplo, ¿no? Cuando una nación agrede a otra, ¿no? Como está pasando con Rusia y Ucrania, agredir a un país inocente y luego enfrentarse a los problemas de que personas democráticas, gobierno democrático, defienden a Ucrania, como es lógico, es humano. Como se defendió a la pobre gente que fueron exterminados en los campos de exterminio con el Tercer Reich. Como fue en Norteamérica, como siempre, liberadora, y parte de Rusia también. Pues es lógico. Pero ahora piensen una cosa. ¿Qué pasaría y qué va a pasar y qué puede pasar? El miedo en que, bueno, ahora hay un conflicto semejante, el que he dicho ahora. Entonces, el gobierno norteamericano pasa carros de combate, aviones, personal, a un punto indefinido de Rusia, en las espaldas. ¿Cómo se va a esperar el gobierno ruso, el Putin, que aparecen soldados norteamericanos en el corazón de Rusia para embestir y liberar a Rusia también, y a Ucrania? Sería una sorpresa, sería un insólito, porque siempre se espera en las fronteras los combates, no en el corazón. Es un ejemplo, ¿no? Pasar personas al pasado y al futuro. Ya se ha logrado, pero ya hace tiempo. Pero se experimenta, el miedo vuelve al principio de decir, pues mira, lo hemos conseguido y hemos hecho tal. Da miedo, porque entonces previene al enemigo, vamos a poner en este caso Rusia, que se preparen, mirar a sus espaldas a ver qué pasa en su país. Y está pasando, además. Está ahí, ya hablaré de más detalles en su momento. Y ese es el problema. Dar a luz, o sea, públicamente, se llegará a dar este experimento, este invento, esta grandeza, es peligroso. Y yo lo entiendo, en ese campo, entendí. Como dije al principio, es peligroso, en un ejemplo, decir que el Arca de la Alianza está en España y se tendrá que saber, lo sacaré. O decir que la Cueva de Hércules, ¿dónde está el punto estratégico en los túneles de Toledo? ¿Por dónde se entra? Lo daré, lo haré en su momento. O los gigantes de rocas. ¿Por qué no? Porque muchas rocas con cuerpos de los padres, que eran los demonios, ángeles caídos. Los ángeles son invisibles, son materia. Digo, perdón, energía, no materia. Esa energía, todos tenemos parte de energía, los humanos, todo, las plantas, todo. Energía combinada con materia. Como si fuéramos una batería que tengamos dentro que mueve la carne, mueve el organismo. Los ángeles son energía, pero se hicieron un cuerpo materializado, los supuestos extraterrestres, para tener relaciones sexuales con mujeres. Porque era que puede tener relaciones sexuales una energía con una mujer. Bien. La tecnología de teletransportación ya es un eso. Han experimentado mucho. ¿Y por qué digo que los gigantes? Porque muchas rocas con gigantes y demonios están metidos dentro de iglesias católicas y conventos y monasterios y vaticanos. Y son objetos de adoración, incluso en castillos de algunos reyes, en los sótanos. Son objetos de culto y adoración y sacrificios de menores. ¿Quién le quita o quién le pone el cascabel al gato? Es peligroso, ¿verdad? Porque hay mucha gente implicada. No es uno, no es una organización, son muchas. En sus tratados, acuerdos para la conquista del mundo y cosas así. Se sabrá. Jesucristo dijo que no hay nada oculto. Esto también está oculto de momento. Que nunca llegue a saberse. Ya se está sabiendo. No hay nada sumamente escondido, como los gigantes de rocas y los cuerpos de demonios en criptas de monasterios, catedrales, que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Referente a la tecnología de pasar personas a un tiempo u a otro, que ya es posible, quiero literalmente leerlo, literalmente, que eso ya está previsto en las escrituras sagradas, en la Biblia. O sea, es un texto, voy a leer, hay varios textos, porque por ejemplo,
un primer ser transferido en la Biblia fue el profeta Enoc. ¿Sí? Dice la Biblia, literalmente fue transferido para que no viera la muerte, porque fue un profeta de agrado a Dios. Por eso, para que no muriera, fue transferido. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Pero voy a leer un texto sobre la teletransportación de personas a un sitio a otro, como ya fue y es y será. Ya fue. Mire, Eclesiastés capítulo, vamos a ver, 3, voy a leer literalmente, versículo 15. Eclesiastés 3:15. Entonces aquí define el texto, en el libro de Dios, que eso ya fue un hecho, que ha sido posible y que será posible. Dice, capítulo 13, Eclesiastés 3:15, lo que sucede, que teletransportación vamos a poner, que ha sido, ya fue, ya había sido, o sea, ya se hizo varias veces. En la Biblia hay varios casos. Y lo que ha de llegar a ser, o sea, un invento aún mayor, ya ha resultado a ser. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Luego la Biblia, el libro de Dios, ya define las cosas que van a ser en el futuro, inventos, ya se han hecho. Cualquier cosa. La Biblia es el libro de Dios, la historia de la humanidad, desde sus principios, la historia del universo y la historia del futuro, lo que vamos a hacer de aquí a 1000 años. Ya está aquí en la Biblia. La teletransportación es un hecho, un éxito, pero da miedo. Decir, ¿y ahora cómo decimos que esto puede ser para que estén prevenidos los enemigos de mirarse a sus espaldas a ver qué pasa? Pero va a salir. De hecho, hablando en el caso de la política y de la guerra injusta contra Ucrania, esa guerra fue un fracaso antes de empezar. Y lo está pagando las consecuencias el dictador y parte de su población y su gobierno.